Hola jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sentido del gusto y el sentido del olfato. Entonces vamos a iniciar con las características del sentido del gusto, los tipos de sabores, los receptores y cómo se perciben. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar con una pequeña definición sobre el sentido del gusto. Recordemos que el sentido del gusto se localiza en la lengua y permite al ser humano pues percibir las diferentes sabores de las sustancias que ingerimos a diario, como los alimentos, las bebidas. Existen 5 sabores o 5 cualidades gustativas básicas que manejan el sentido del gusto: ácido, agrio, amargo, dulce, salado o umami como tal. Entonces en el último, ¿sí? Umami, ¿sí? Significa un sabor sabroso, que es un último sabor descubierto que proviene de los receptores y de los estímulos, eh, que es una sustancia presente de una forma natural en muchas comidas, y también se le añade como un sabor en nuestro sistema del gusto, ¿sí? Recordemos que todos los vertebrados o casi todos los vertebrados tienen esas 5 cualidades gustativas, a excepción de algunos felinos, pero de resto la mayoría de los animales, inclusive nosotros que pertenecemos al grupo de los vertebrados, se relacionan con los sabores y el funcionamiento de las papilas gustativas adecuadamente. Entonces, debido a esto, pues generalmente extendemos como sabor al conjunto de sensaciones que incluye el olor, la temperatura y la textura. El sentido del olfato pues también es muy importante, debido a que está relacionado, y si lo alteramos de alguna forma o de alguna capacidad para captar los sabores, pues van a disminuir drásticamente. El gusto y el olfato pues influyen en nuestra conducta y forman parte de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionan en conjunto. Por ello, cuando nosotros percibimos un mal sabor, podemos sentir náuseas e inclusive ganas de vomitar. Probablemente nuestra conducta sea evitar este tipo de alimento. Al contrario, cuando sentimos un sabor apetitoso, se aumenta la producción de saliva y de jugos gástricos, lo cual quiere decir que el sentido del gusto pues lo apetece como tal. Dentro de estos 5 tipos de sabores o cualidades, se puede haber una combinación, por ejemplo agridulce, y los sabores básicos son dulce. El primero es dulce, que es un tipo de sabor que generalmente causado por el azúcar, la fructosa o la lactosa. Sin embargo, hay otras sustancias que perciben como dulce, como por ejemplo algunas proteínas, aminoácidos o algunos alcoholes como tal presentes en los zumos de algunas frutas o bebidas alcohólicas también. Dentro del sabor ácido es una sensación causada por iones de nitrógenos positivos en los alimentos que los contienen, pues el sabor es naturalmente como el limón, las naranjas, las uvas son algunos ejemplos. El ácido pues es una sensación causada por, por el hidrógeno, entonces eh, y los alimentos que lo contienen, entonces como habíamos mencionado, el limón, la naranja y las uvas. En el sabor salado vamos a encontrar que este tipo de receptor es un sabor más sencillo y es producido principalmente por los iones de sodio, que por lo general lo sentimos en los alimentos que contienen sal, otros minerales como sales de potasio o de magnesio, que pueden generar esta sensación también.
El sabor amargo, este sabor es provocado por varias sustancias diferentes. Hay alrededor de 35 proteínas aproximadamente diferentes en las células sensoriales que captan estas sustancias amargas. Esto se explica que durante el punto de vista evolutivo, pues el hombre ha tenido que detectar cuáles sustancias eran venenosas, pues para poder sobrevivir. Y el umami, que es el último sabor, generalmente es causado por el ácido glutámico o ácido espártico. Es un sabor que fue identificado en el año 1908 por un científico japonés. Esta cualidad gustativa pues es similar a un sabor de un caldo de carne, los tomates maduros, el queso o la carne, una gran cantidad de ácido glutámico. En la cocina china pues es muy utilizado el glutámico como tal, como potencializador, ¿sí? Del sabor. Hay algunos receptores también del gusto. Los receptores de las células del gusto están ubicadas en los botones gustativos. Un adulto joven pues puede tener hasta 10.000 receptores. Aproximadamente la mayoría de estos se encuentran en la lengua, sin embargo también se encuentran en el paladar, en la faringe, en la epiglotis. Incluso también hay botones gustativos en la mucosa que recubre la parte superior del esófago. Lo que hacen es que degusten los alimentos que nosotros vamos consumiendo. Las papilas gustativas entonces reconocen cuatro sensoriales o cuatro receptores sensoriales que se encuentran principalmente en la lengua. Las papilas circulativas o circuladas como tal, las papilas filiformes, fungiformes y foliáceas como tal. Entonces dentro de las papilas eh, califormes, ¿sí? Como tal, que son menores a un número de tamaño, pero se ubican en la base de la lengua, y esta parte posterior va formando como una V, ¿sí? Que contiene unos 250 botones gustativos aproximadamente, agrupados entre 20 y 25 células receptoras. Las funciformes entonces tienen una forma de hongo y se ubican por toda la lengua, sobre todo en la parte de la formación de la V como tal, y tienen un color rojizo. Tienen 8 botones gustativos y los receptores para la temperatura y el tacto como tal. Eso quiere decir que también funcionan en relación con el sentido del tacto como tal. Y las papilas filiformes, la función es térmica y táctil. Se encuentran por toda la lengua desde el centro hasta los bordes, y las papilas foliadas como tal se localizan en los bordes, en la parte posterior de la lengua, y tienen botones gustativos a los lados, aproximadamente unos 1300. Los botones gustativos, la mayoría de estos botones gustativos pues se ubican en las papilas gustativas, son microscópicos ya que tienen un tamaño entre 20 y 40 millonésimas partes de una pulgada y contienen entre 30 y 40 células receptoras. Muchas de estas células se conectan en las terminaciones de las fibras nerviosas como tal. Los botones gustativos pues están en las superficies de las papilas y se comunican con el exterior a través de un conducto llamado poro gustativo. Tienen tres tipos de células: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales como tal. En cada botón gustativo pues alrededor hay un aproximado de 50 células receptoras del gusto. Se encuentran rodeadas por las células de sostén. Las células receptoras pues van desde la base del botón hacia arriba, proyectándose verticalmente hacia el poro gustativo. Estas células pues viven solamente unos 10 días y se van renovando regularmente. Eso quiere decir que cada 10 días estamos cambiando este tipo de células receptoras.
Las células basales pues están en la periferia del botón gustativo y producen células de sostén como tal. Entonces, ¿qué partes de la lengua detectan el sabor? Entonces, recordemos que tenemos el sabor amargo, ácido, salado, dulce, entre otros, ¿sí? Entonces, hay una idea errónea de que la lengua tiene zonas específicas para cada sabor. En realidad todos los sabores pueden detectarse en todas las partes de la lengua, aunque hay algunos lados, algunos lugares de la lengua más sensibles a ciertos sabores. Es eso, pero no quiere decir que la lengua tenga unos sectores o unas partes específicas para detectar sabores específicos. Aproximadamente la mitad de las células sensoriales pues reciben los 5 gustos básicos. La otra mitad se encarga de transmitir pues la intensidad del estímulo. Cada célula tiene un abanico de sabores específicos, lo puede ser más sensible en cuanto a la cualidad gustativa. Entonces, por ejemplo, en la parte posterior la lengua es muy sensible a los sabores amargos. Esto parece que puede ser una protección del cuerpo para poder expulsar los alimentos en mal estado o sustancias venenosas antes de que se puedan consumir y puedan causar daño como tal. En la percepción de la información gustativa, que es la lengua, que envía información al cerebro, pues en primer caso, para percibir un sabor que se encuentre en un contacto con nuestra lengua y las partes internas de la boca. La información como tal pues se transmite al cerebro para que pueda ser interpretada como tal. Los botones gustativos son los que permiten que captemos ciertas características de los alimentos, como los botones gustativos. Estos tienen una forma de bulbo y poseen un agujero en la parte superior que se denomina poro gustativo. En su parte inferior pues se encuentran una serie de células de gusto. Entonces las células químicas de la comida pues se van a disolver, donde en la saliva como tal, cuando nosotros empezamos a realizar el proceso de la digestión. A través del poro gustativo pues entran en contacto con las células gustativas. En la parte de estas células pues se encuentran algunos receptores específicos para el gusto que los interrelacionan como tal con las sustancias químicas de los alimentos, y como consecuencia de esta interacción como tal pues se generan algunos cambios eléctricos en la célula del gusto. En resumen pues emiten unas señales químicas que se traducen a unos impulsos eléctricos que son enviados a ¿dónde? A nuestro cerebro para ser interpretados. Esos estímulos pues se interpretan de esta forma en el cerebro como cualidades gustativas básicas. Entonces es ahí cuando nosotros identificamos si el sabor es dulce, ácido, amargo o salado. Se producen también por diversas reacciones químicas dentro de las células gustativas. Entonces en los alimentos salados pues entonces se van a activar una serie de células gustativas cuando los iones de sodio pues entran en canales penetrando a la célula, lo cual va a acumular una serie de sodio como tal dentro de la célula, y esto hace que se liberen pues la información y mensajes al cerebro. Dentro de los sabores ácidos o agrios ocurre algo similar. Los iones de hidrógeno presentes en ellos pues influyen dentro de las células receptoras a través de los canales iónicos, y esto va a causar pues la liberación de los neurotransmisores como tal que son enviados a la célula. Y igualmente entonces, recordemos que el sentido del gusto es el encargado de determinar los sabores de los alimentos consumidos, desde el sabor agrio, salado, dulce, ¿sí? Entonces, puede determinar este sentido por medio de una distancia prudente como tal de la nariz, ¿listo? Y los ojos pues permiten que los seres humanos a los seres humanos pues percibir estos sabores. Sin embargo pues la principal
o el principal en detectarlo en primer lugar es la lengua, que es la que se encuentra principalmente en el sentido del gusto, ubicado en nuestra boca como tal. Bueno, las partes del sentido del gusto como tal, entonces vamos a concentrarnos en la lengua, que la lengua es considerada como el órgano que recibe la mayor cantidad de estímulos gustativos, debido a que al momento de ingerir algún alimento o alguna bebida como tal, el primero en tocarlo, pues ¿quién es? Nuestra lengua como tal. Entonces la lengua facilita la degustación, haciendo que las personas perciban la exquisitez o lo malo de los alimentos. Las diferentes partes de la lengua tienen una función de sabores explícita, y perciben los sabores específicos como tal. En el paladar, pues en el paladar se encuentran algunas células que permiten percibir los sabores cuando los alimentos entran a la boca y suelen ser masticados por los dientes, y los movimientos que produce pues la lengua como tal es de una situación que va a provocar donde lleve los alimentos como tal al paladar, el cual está ubicado en la parte superior de la boca y da inicio como tal al proceso de la digestión. Y la úvula como tal es donde finaliza el paladar y es antes de llegar a la garganta, donde se encuentra la úvula como tal, y es el pedacito de carne colgante en forma de campanita. Esta puede captar también los sabores en un porcentaje muy mínimo. Los labios pues son la parte carnosa que nos define y nos recubre las partes internas que componen a la boca con los dientes, y también gozan con una sensibilidad, lo cual permite que al tocar los alimentos estos sientan su sabor, aunque en menor proporción como tal. Y la epiglotis como tal es entonces donde se inicia el tubo digestivo que lleva los alimentos hacia el estómago. Es la parte que puede percibir los sabores en las comidas. Por ejemplo, al comer algún alimento muy ácido, su sabor y las partes del sentido del gusto pues permanecerán por un tiempo mayor, por lo que puede llegar al tubo digestivo y se sentirá pues casi de igual forma. Finalizamos con las papilas gustativas, que ya las habíamos retomado, que se ubican en la lengua y presentan un aspecto rugoso, que es la responsable de distinguir los sabores de los alimentos como tal. Ahora vamos a centrarnos en la forma y las medidas del sentido del olfato como tal, ¿sí? Entonces recordemos que aunque muchos aspectos el sentido del olfato pues tiene la función de ayudar al ser humano que se relacione adecuadamente con el entorno como tal. En este sentido, su misión es mantenerlo informado sobre los estímulos olfativos para procesar e identificar sustancias y objetos como tal. Es cierto que no es un sentido más desarrollado del ser humano, pero en comparación con otros animales tenemos una gran ventaja. El olfato del ser humano como tal ha evolucionado más que el de otros animales, y parte de él nos permite la identificación de los elementos del entorno. Es posible con el cual contribuir a la supervivencia del ser humano y por ende a nuestro propio bienestar. La nariz, recordemos que la nariz es el órgano exterior que rige el sentido del olfato. A través de esta pues penetran todos los olores. La función de la nariz es doble: captadora o receptora, y al mismo tiempo respiratoria. La forma de la nariz pues está determinada por el hueso hemoides y por el tabique nasal. Dentro de la anatomía como tal pues existen dos áreas anatómicas bien diferenciadas: la nariz externa y la nariz interna como tal. Dentro de la nariz es el órgano olfativo y también es la parte del sistema respiratorio.
La parte externa de la nariz pues consiste básicamente en un armazón de hueso y cartílago como tal, cubierto por una serie de músculos finos y a su vez está envuelto por piel. Entonces estas son las que las componen. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos o hacemos referencias a las partes que la componen, entonces encontramos la raíz, que hace referencia al área que se encuentra entre las cejas, un puente y dorso, que es la zona que va desde la raíz y determina el ápice como tal, y el ápice, que es la punta de la nariz o la parte puntiaguda donde finaliza este órgano, los orificios nasales, que son los agujeros por donde entra y sale el aire cuando nosotros respiramos, las alas, que son las laterales de la nariz, y lo cual envuelven las aberturas nasales como tal. La anatomía interna de la nariz pues se encuentra conformada por la cavidad nasal, que está compuesta por la hemoides, y también es llamada tecno, que son los huesos del cráneo que están por debajo y se encuentran en el paladar como tal. Los senos nasales o paranasales son una serie de conjuntos o cavidades que se encuentran en los huesos frontales, hemoides, esfenoides, maxilar superior, que contienen una serie de fosas nasales que comunican como tal con las fosas nasales. El vestíbulo nasal pues se encuentra ubicado detrás de las narinas, que es un área cubierta con piel de las glándulas sebáceas. Esta cobertura como tal puede notarse dentro de una cavidad nasal por su vello y sus tejidos mucosos membranosos. El tabique nasal pues es un tabique que está separado por una fosa nasal derecha de la izquierda y consta por una porción anterior del cartílago y otra más posterior de hueso. Entonces tenemos también un bulbo olfativo o olfatorio, que es una membrana que tiene una serie de sensores que sirven para distinguir y clasificar los estímulos del olor. La mucosa respiratoria, que esta membrana hace que el aire que penetra en el interior del organismo esté limpio y filtrado para que de esta forma, en las mejores condiciones posibles. En el área de la nariz humana pues el olor de los pocos es de pocos centímetros cuadrados, mientras que por ejemplo el de un perro recubre la membrana glucosa nasal por completo. Entonces, ¿cómo se perciben los olores? En el sentido del olfato pues se denomina un sentido químico debido a que detecta una serie de componentes en un ambiente por medio de las moléculas del olor que entran por los orificios nasales, cruzan por la cavidad nasal y pasan de este modo. Después suelen disolverse en la humedad en la pituitaria amarilla y actúa químicamente sobre los receptores olfativos, generando pues una serie de impulsos nerviosos que resultan de la activación de estos receptores, que son transmitidos por el bulbo olfatorio y de esta forma son enviados a la corteza cerebral, que dan lugar a una sensación. ¿Listos? Entonces, ¿por qué se dice que el sentido del olfato es adoptivo? Pues el ser humano como tal lo ha desarrollado en la mayoría de los animales, no obstante sigue siendo muy sensible, y gracias a la estructura de la nariz el ser humano es capaz de percibir un mal olor como tal y identificar una serie de buenos olores al mismo tiempo y diferenciarlos. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunos cuidados y finalizamos. Entonces, algunos cuidados del sentido del olfato. Entonces no debemos de introducir objetos en nuestras fosas nasales, no debemos exponernos a olores muy fuertes por mucho tiempo, prevenir los resfriados, evitar el humo del cigarrillo, sonarnos con cuidado debido a que nuestra nariz pues puede ser lastimada, utilizar un pañuelo limpio para sonarnos, respirar siempre por las fosas nasales y no por la boca. Debemos conservar limpias las áreas húmedas, las fosas nasales, y proteger la nariz siempre del polvo, ¿sí? Entonces esas son
como las características más importantes del tema. Vamos a revisar otros enlaces que nos van a ayudar para finalizar y de esta forma tomar en cuenta algunos consejos para cuidar el sentido del olfato como tal. Listo, muchísimas gracias.